Seguimos en la mesa de este miércoles 12 de abril de 2017. Estamos con Gerardo Gaetano, Rafael Prosecansky, Jimena Olascuaga y Teresa Herrera. La oposición tiene una estrategia para desplazar al oficialismo en las próximas elecciones. Este es un tema que Gerardo Gaetano proponía, inspirado a su vez en Adolfo Garcés, en una columna del politólogo Adolfo Garcés en el diario El Observador de hace pocos días. ¿Cómo es esto? ¿Por qué, Gerardo? Claro, nosotros estamos en un sistema político en donde lo que hace un partido o lo que hace un bloque, partiendo de la base de que acá hay dos bloques, el bloque de gobierno y el bloque de oposición, afecta al otro. Si el gobierno o si el partido de gobierno se mueve en un sentido, reacciona, jugamos mucho al contragolpe. Y el gobierno, el partido de gobierno, ya por el hecho de ser gobierno, tiene una audiencia amplificada. Nosotros lo vemos en los medios de comunicación y demás. Pero muchas veces evitamos ver, el otro lado. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Cuál es su estrategia? Y en verdad, yo creo que la oposición está teniendo problemas de ubicación. Por ejemplo, les cuesta muchísimo marcar la agenda. Muchísimo. La agenda la marca generalmente para bien o para mal. No se crean que el que marca la agenda siempre la marca para bien. El partido de gobierno o el gobierno, salvo que en la oposición haya una usina de propuestas. Yo creo que, por ejemplo, en el Partido Nacional, que es un partido que seguramente va a pelear el balotaje en la próxima, hay como una incertidumbre en términos de oferta electoral. Porque yo creo que hay una constatación de que reiterar el duelo, la calle Pou, Larrañaga, no basta. No basta. Y que va a aparecer otra cosa. Y esa cosa puede aparecer tercerías como Verónica Alonso, que se perfila muy fuertemente, o incluso alguna candidatura más, por ejemplo, con el grupo de intendentes que se ha referido. Esto llevaría a que, en efecto, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, tal vez lo defina la convención, como se señala en la Constitución. Lo cual es un mapa complicado. Pero yo repito lo del arranque. El pleito entre la calle Pou, Larrañaga, no parece hoy expresar los pleitos que integra el Partido Nacional. El Partido Colorado realmente está con un desafío de sobrevivencia. Y esto es muy grave porque el Partido Colorado, Wilson Ferreira decía que en Uruguay solamente había un solo partido, que era el Partido Nacional, porque el Partido Colorado era el nombre que los uruguayos le habían dado al gobierno. Eso lo decían los 60. Y el Frente Amplio era una coalición de partidos. Bueno, el Partido Colorado gobernó durante la mayor parte de la historia del país. Es un partido más que centenario, casi bicentenario. Es un partido muy fuerte. Que el Partido Colorado esté en la situación en la que está, sin liderazgos de alguna manera afirmados y con una proyección que le da poca diversidad interna muy grande. Y del otro lado, junto en la oposición, está dispersos. Novik, que sigue siendo una gran incertidumbre. Las incertidumbres a veces tienen captación de votos. Tienen captación de votos. Ahora, si continúan siendo incertidumbres, son una vez y nada más. El Partido Independiente, trata, pero no parece superar esa idea de un senador y algunos diputados. Y luego, esa ley tácita que decía no hay diputados a la izquierda del Frente Amplio, no hay ni un diputado, en la elección anterior se rompió. Entonces tenemos esta unidad popular. Esta unidad popular. Y por otra parte, el Frente Amplio tiene allí una situación en donde hay algunos diputados que están jugando con el famoso voto 50. Uno ya se ha planteado como independiente. Y otros están haciendo medir sus votos. Con lo que yo lo que veo es que la oposición como tal no tiene una estrategia común. Claramente ha abandonado. Es imposible que la tengas. No vas a juntar a Eduardo Rubio con. No es posible que la tenga, pero podría tenerla
Pues un café muy interesante. No, eso es perfecto. Juntarlos para café, sí, por Perfecto. supuesto. Pero sí la podría tener, era la lógica que se venía, el Partido Colorado y el Partido Nacional, bajo el proyecto Concertación a nivel nacional. Parece que ese proyecto está muerto. Con lo que estamos yendo hacia una dispersión articulada que está jugando al desgaste del gobierno y a rastrillar por muchos lugares en el balotaje. Yo voy a hacer una mirada desde otro lado. Uno puede tener una excelente estrategia y mala comunicación. Y uno puede tener una débil estrategia pero una buena comunicación. Yo no me atrevería a decir que los partidos no tienen, tanto el de gobierno como la oposición, que no tienen estrategia. Creo sí que tienen que la conflictividad interna los está minando de alguna manera a todos, pero también creo que en términos de lo que es la visión desde afuera, desde lo que es la ciudadanía, como yo digo siempre, los asesora el enemigo, ¿no? Es decir, la comunicación política en este país es muy mala, desde todas las tiendas, porque no saben comunicar lo que hacen bien, no saben capitalizar lo que hacen bien, y no saben, y desde la oposición no saben tomar la iniciativa en aquellas cosas que podrían realmente incidir. A mí me parece que están muy, muy ocupados en pelearse entre ellos, dentro de las colectividades, y pelearse entre ellos, de entre los distintos sectores, y la gente común, silvestre, es como mirar un partido de tenis o de ping-pong, ¿no? Digo, miran, ¿verdad? Gente que se habla entre sí, pero son discursos excluyentes, no incluyentes. Jimena. Sí, hay discursos que se hacen públicos que tal vez no sean lo más inteligentes, o los públicos que realmente son excluyentes. Cuando hablamos a nivel político de la interna del micromundo, tal vez la gente o no entiende o no le interesa o realmente no le repercute en su vida. Yo igual discrepo bastante con Gerardo. Yo creo que, por lo menos por la parte del Partido Nacional, las filas que me adhiero, del mal revuelto siempre hemos sacado buena pesca. El Partido Nacional crece bastante cuando hay una incertidumbre y cuando no hay un liderazgo tan... Liderazgo no es la expresión, pero cuando no hay un candidato tan claro que diga está ganado, está perdido. El Partido Nacional tradicionalmente ha tomado la instancia de lo que son las internas nacionales como una definición. Yo dudo seriamente que el resultado del candidato presidencial sea, o la candidata presidencial, sea dado por la convención, si bien es real que lo dice la Constitución y la ley orgánica del partido, y es legítimo que así sea. Generalmente se ha tendido a respetar más lo que dicen las urnas, cuál es el resultado contundente. ¿Pero las urnas? Las urnas todavía no sabemos qué dicen. Y el problema, el único problema ahí que le veo... estás hablando del Partido Nacional en particular. En particular, ¿por qué? El planteo porque me interesa particularmente. Porque me interesa particularmente. No, pero Gerardo iba a, la oposición. Dejando de lado, o después de considerar el caso particular del Partido Nacional, ¿qué ocurre con el Partido Nacional en conjunto o en coordinación con el Partido Colorado? Yo creo que no hay voluntad de coordinación el Partido Independiente, etcétera, ahí ¿no? está el tema, no hay voluntad de coordinación con... O sea, la identidad de los partidos que se llamaban tradicionales, y es verdad que el Partido Colorado está en una lucha de supervivencia, hace que sea casi imposible el experimento de la concertación para quienes se afiliaban ideológicamente al Partido Colorado y para los que estábamos en una comunidad espiritual dentro del Partido Nacional. Fue aberrante, porque no nos marcaba ningún tipo de identidad. Fue el intento de coordinar para atacar al Frente Amplio que no nos representaba. Fallo estratégico. Fue un fallo estratégico porque justamente la Hace 2 estrategia años. tal vez no sea mancomunada. Tal Es el vez la viejo mejor fusionismo. estrategia no es el fusionismo. Por supuesto, está probado históricamente que no es la mejor estrategia. O en definitiva, es la mejor estrategia para la izquierda. Claro. Yo lo que quisiera decir es, a ver, primero lo que le anunciaba a Gerardo, es decir, bueno, hay límites para una coordinación, hay límites que los pone la misma cuestión ideológica, es decir, Eduardo Rubio no puede coordinar con nadie de la oposición. En todo caso, con el único que puede coordinar es con el Partido Comunista Uruguayo. Hoy por hoy, por ejemplo, en términos de Venezuela, está mucho más cerca Eduardo Rubio y otro Eduardo, que es Lorié, que es lo que puede estar Eduardo Lorié con algunos dirigentes socialistas o del astorismo. ¿no? Y con Maduro diciendo que eso primero que están nada. de acuerdo con Segundo, Maduro. aunque el Frente Amplio a la oposición que está del otro lado le encanta englobar en una misma bolsa y ponerle la derecha,
No es una derecha así genérica. Pablo Mieres es una cosa, Larrañaga es otra, la calle Pou una diferente, Bordaberry otra más, Amado. Es decir, hay una diversidad ideológica muy grande que también pone límites. Digamos, se pueden armar bloques de oposición en todo caso, digamos, cuando Pablo Mieres invita a generar un gran espacio socialdemócrata, eso sería un esfuerzo de coordinación, por ahora muy tibio y que no se ve por dónde pueda ir de cara a 2019. Podrían, donde yo encuentro, por ejemplo, coincidencias ideológicas importantes, la calle Pou con Bordaberry, por ejemplo. Ahí tenés un sector que podría coordinar. Ahora, hay otro tema que me preocupa. Y la idea esta que maneja Larrañaga, en la que insiste cada tanto, sí, la de que los distintos grupos de la oposición trabajen en búsqueda de acuerdos programáticos ahora. Charlábamos hace unos días con el profesor Daniel Corvo a propósito de un documento que está preparando Alianza Nacional para que sea la base de un debate sobre educación en el que se pongan de acuerdo todos. Y después lo mismo con otros temas. ¿Cuál es la concepción que está detrás? Que la oposición, para ser alternativa efectivamente al Frente Amplio, tiene que ser creíble. No puede ir a tejer un acuerdo programático a último momento después de la primera vuelta de las elecciones, que conviene tenerlo pronto de antemano. Esa es una cosa interesante, porque además intersecta con una iniciativa ciudadana que es EDUI 21. Hay que ver cómo intersecta esa propuesta de Larrañaga con eso. Sí, pero Larrañaga intersecta, pero no convergen. No necesariamente. Edu.uy es otra cosa. Es otra cosa. No tiene lógica político-partidaria. No tiene lógica político-partidaria. De todos modos, pero es sintomático, cuando tenga Gerardo, lógica política-partidaria, se rompe. Sí, por es la lo que virtud de sin embargo, lo interesante del caso es que es curioso que cuando se presenta la hoja de ruta de EDUI 21, los líderes políticos que se hicieron presentes en el acto eran todos de la oposición. Sí, pero los integrantes de edu.uy son de todos los partidos. Por eso mismo, hay que ver cómo se da la articulación entre la iniciativa ciudadana y lo político. Como un ejemplo concreto, pero en Alianza Nacional quieren hacer lo mismo en otras áreas. Quieren negociar acuerdos ¿cómo decirlo? Multipartidarios, multisectoriales en distintos capítulos programáticos, ¿no? Está bien. Sí, ¿Sirve de algo lo eso? otro que quería decir, pero muy cortito también, es que más allá de estas cuestiones de coordinación, hay algo que noto en la oposición. Lo noto en realidad desde la elección pasada también en el Frente Amplio, con un Tabaré Vázquez con un discurso mucho más opaco que en 2004 y demás. No hay candidatos que emocionen. Y esto es un problema. Cuando la política no emociona, la política aburre y la política desgasta. Sí, la política es la idea, la ideología justamente es la idea con sentimiento, o sea, las ideas que salen del corazón. Cuando no emociona es grave. Yo en eso estoy de acuerdo. A eso me refería yo cuando hablaba del tema de la comunicación. Exacto, yo decía, uno puede no tener el tal objetivo, la tal meta, pero la política depende mucho de cómo se comunica. Sí, totalmente de acuerdo. Pero una buena comunicación no asegura esa fuerza emocional que genera un liderazgo. Wilson Ferreira, Selmar Michelini, Líber Serengui por otras razones, el propio Pacheco. El mismo Pepe Mujica. Generan emoción en su con momento estrategia Tabaré, de comunicación, con estrategia de comunicación Tabaré, incierta. exacto. Yo lo que, sin embargo, diría, si el Partido Nacional no recupera wilsonismo, y wilsonismo competitivo, difícil para Sagitario. Si el Partido Colorado, y es muy difícil verlo, no recupera vallismo, más que difícil para Sagitario, muy difícil para Sagitario. Si vuelve esa peregrina idea, fruto de un error estratégico gigantesco de hace muy poco tiempo, de la fusión, aún para elecciones departamentales, blancos y colorados van a crear, como lo crearon, un competidor. Y me hago cargo de mis palabras. Bárbaro, un competidor que puede ser desleal y que se les puede quedar con un botín muy complicado, muy complicado. Por eso lo que digo es, y el ejemplo que daba Emiliano era bueno, una estrategia, por ejemplo, Larrañaga, esa estrategia de Larrañaga es una estrategia, es no la fusión, sino armar un concierto programático y luego buscar una competencia diferente dentro del Partido Nacional. Yo efectivamente creo que, salvo que en las urnas haya un candidato nacionalista que tenga
arriba del 40% del electorado nacionalista, la elección del candidato nacionalista, si hay 3, 4 candidaturas más o menos paritarias, se va a resolver como corresponde en la convención. Eso es totalmente. Yo quiero aclarar brevemente el tema Novik, aparte que quedó como medio afuera, porque generalmente en el espectro político ni siquiera lo integramos dentro del espectro. De ¿Por hecho, qué lo llamás monstruo? Esa es la pregunta. Exactamente. No, fue un poco chiste. No es Novik particularmente persona, sino el fenómeno que se genera. Lo vemos en la era Trump, lo vemos en lo que tuvo que ver. Yo creo que Macri lo sacaría porque Macri tuvo un crecimiento dentro de una estructura política con una mayor trayectoria. Pero sí vemos en el mundo ese tipo de cosas que nos dan incertidumbre. Yo creo que la monstruosidad para la persona política que está institucionalizada como en Uruguay es esa incertidumbre de no saber a quién responde y bajo qué normas de juego juega. Eso es tal vez es el miedo a lo desconocido que nos representa Novik, que lo encarna él en su persona, pero que no va referido a su persona particularmente. A propósito del comentario de Teresa recién en la mesa, dice Gustavo, uno de nuestros oyentes: recuerdo que en estos días se está desarrollando la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y el canal colombiano latinoamericano de noticias NTN 24 está transmitiendo algunos segmentos de la cumbre. Nos pasa incluso el link. Gustavo, que nos escribe desde Bogotá, nos escucha desde allá.